un perro labrador. Lo atropellaron, salió ileso, pero ahora siempre que ve un auto se pone muy nervioso. Normal. Sería normal eso. Sí, esto es una fobia, evidentemente, una fobia producto de un accidente. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Primero, educar al perro, eso es lo fundamental. Es decir, se pone muy nervioso, bueno, pues hay que saber controlar. Nosotros como dueños tenemos que controlar la conducta del perro. Es decir, siéntate, quédate quieto y poco a poco le acostumbramos a estar cerca de los coches. Y le damos algo, un refuerzo positivo, darle de comer al lado de los coches, es decir, para ir quitándole el miedo. Pero si no tienen memoria, ¿cómo se acuerda? No, memoria tienen. O sea, tienen lo memoria. que no tienen es capacidad de reflexión. La memoria tienen porque es bioquímica pura. Es decir, además no habría aprendizaje sin memoria. Como dices tú, me ibas a preguntar cómo pueden aprender si no hay memoria, evidentemente. Memoria tienen. Lo que no tienen es la capacidad de reflexión, de abstracción, el pensamiento, el poder hablar de un futuro. Ellos no tienen futuro. O sea, un perro vive en el eterno presente, condicionado por lo que su experiencia en el pasado, pero no puede hacer predicciones, inducciones, analizar, sintetizar. Es decir... Y no puede prever tampoco. Inferir, no puede, no puede prever, no, es imposible. Lo que puede ocurrir es que tienen un horario, un reloj biológico, un reloj biológico. Entonces puede ocurrir que si todos los días a las 5 de la tarde le bajamos, él a las 5 menos 10 está en actitud activa esperando el paseo. Pero eso no significa que esté pensando en el paseo, sino que su cuerpo se activa automáticamente. Vale. Tengo una gata persa, 13 meses, está acostumbrada al peinado diario, pero desde hace tiempo en ocasiones se enfada cuando la estamos peinando. Y solo cuando la estamos peinando, porque el resto del día es una gata muy sumisa y muy alegre y muy divertida. Esto es que ha habido algún tirón. O sea, algún día se han pasado. O sea, la primera vez que tenemos que cepillar a un gato, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque los tirones son muy desagradables, a nosotros también nos molestan. Entonces, hay que sujetar el pelo para que no haya tirón y hacerlo suavemente. Y siempre unir el acto del cepillado con digamos, un tiempo de entrega de alimento. Por ejemplo, le podemos dejar sin comer y al día siguiente, con hambre, le sometemos a un cepillado al mismo tiempo que come y le vamos dando trozos de comida al mismo tiempo que le cepillamos, para que una los dos acontecimientos. Pero ojo, si le pegamos un tirón, se va a resentir y al día siguiente, claro, no va a querer ser cepillado. O sea, tener cuidado a la hora de cepillar a los gatos. El tuyo lleva rastas, ¿no, Hugo? El mío se escurre como una mala cosa, es imposible. O sea, voy persiguiéndolo con el cepillo por toda la casa. Es que no les gusta prácticamente a ninguno. No me gusta nada. Pero tu perro realmente tiene alguna virtud, aunque sea una. Mi gato no se deja acariciar, bueno, porque es simpático y no sabe lo que es bufar, no es agresivo. Bueno, pero eso es bueno. Es que no, eso no es nada cariñoso. No es nada, es independiente, ¿no? Vamos. Mira, hablando de hay bufar, muchos gatos que son así. Dice, tengo un gato muy pequeño de apenas 3 semanas y otro bastante más grande que tiene 2 años. El problema es que el pequeño, que es nuevo, le saca los dientes y bufa al otro, al mayor. No pasa nada, mejor es eso que sea al revés. ¿Sí? Ya se encargará el mayor de ponerle al gato en su sitio. Los gatos son muy listos, los gatos no tienen ningún problema. Es decir, el gato, digamos, dominante, mayor en este caso, le pondrá en su sitio al pequeño cuando el pequeño se pase. Hay que dejarles que ellos mismos establezcan sus lugares. Además, los gatos tienen lugares. Así como los perros, 2 perros en una casa marcan una jerarquía y no tienen nada más que lugar el primero y el otro se acomoda en lo que queda. En los gatos no, los gatos dicen, por ejemplo, el sofá del salón es mío y el otro dice, pues la silla de la cocina es mía. Reparten. Se reparten los lugares de la casa. Muy bien. ¡Qué bueno! Está bien, está bien. Es más útil, son más prácticos que los perros. Yo entiendo, y tú que eres un experto en el asunto, que hombres y mujeres intentamos repartirnos el espacio en los armarios y siempre solemos hacerlo de forma muy desigual. Sí. 80% para ellas, con suerte 20% para ti. Totalmente de acuerdo. Es igual, ¿no? Para nada. Es verdad, pues teníamos que ser un poco como los gatos. La última ya, de gatos. Gato que se rasca el cuello. Se rasca mucho la zona del cuello, no sabían por qué. Luego dictaminaron que tenía un problema de alergia alimentaria. Pero, en fin, no deja de rascarse, no notamos ninguna mejora, se sigue rascando igual y tampoco sabemos si solo es debido a esa alergia alimentaria o puede ser producto de otra cosa. Puede ser debido al picor. Es decir, a lo mejor la alergia alimentaria ya está controlada porque está comiendo lo que debe, pero la herida queda. Entonces eso produce un escozor. Al picar, el gato se rasca. Él no puede entender que rascándose se va a estropear todavía más la herida y va a picarle más. Entonces, un truco, este no es con la aspiradora ni con ninguna trampa, un truco es el spray analgésico, anestésico, que hay para tatuadores. Entonces, en la herida echamos el spray de tatuaje, esos que queda anestesiado, lo cual no pica. Cada 4 horas echarle un poquito, es inocuo, porque además me he informado por veterinarios si este líquido puede ser tóxico. No, es inocuo, es decir, se lo puedes echar y simplemente dejará de picarle. Y al dejarle picarle, quizás
abandonará el acto de rascado. Y eso lo venden en farmacias también. Sí, es el spray para anestesia, para hacer tatuajes que utilizan los tatuadores profesionales. Bueno, pues pidan ese producto. Pidan el producto. Hablando de productos, para acabar, vimos el otro día un doctor, un médico, que le recetaba al perro Prozac Sí, y sí. Tranquimacid. ¿Eso es normal? Sí, los ¿Sí? antidepresivos se están aplicando en perros, en conductas sobre todo, algunas de alteraciones de tipo genético que no tienen ¿Pero no van prácticamente zombies después? solución. Sí, pero es que hay algunos que son muy peligrosos. Es decir, el trastorno se llama obsesivo-compulsivo, las taras maniático-agresivas, que se puede dar en gatos y en perros, con problemas de conducta por agresividad que a lo mejor no pueden ser controlados por otros medios, ayuda bastante el uso de antidepresivos. O sea que Nosotros aquí, vamos bien encaminados. en fin, nos alarmamos, pero vemos que está en lo cierto el médico. Sí, se Y puede. nos alarmamos también por si es legal o no el proxenetismo de perros. ¿Tú puedes cobrar porque copule con tu perro y así tener crías? No, yo creo, o sea, por poder no sé, a ver, yo creo que ahí hay un vacío legal, pero evidentemente moral no es, porque imaginaros lo que es una hembra que tendrías que tenerla durante su periodo 500 de euros ovulación. eran, ¿no? Creo. 500 500 o 600 euros. Me parece una burrada escoger a una hembra durante los 15, 20 días que tiene más o menos accesible a la cópula Pero y esto se hacerle hacen con los pasar. criadores, tú lo sabes. Sí, pero ellos lo hacen, digamos que lo montan en un celo, montan con un macho, pero no montan con 20 o 30. No, aquí estamos hablando con uno, ¿eh? No, uno solo. No, uno sí, solo. no, eso se hace, es decir, se cobra la Claro, monta. Es decir, claro. el criador, por La ejemplo, monta que se tiene. puede cobrar. Claro, el Sí, criador sí, que sí. tiene un campeón Claro. de belleza, un campeón de trabajo, Claro. un perro cotizado y con nombre, cobra, digamos, por montar Claro. a la perra determinada que quiera con él. Claro. Yo creo que estáis hablando de proxenetismo. Bueno, es que en algún momento Hicimos la pareció, ¿eh? coña, Vale, vale. parecía. Sí que parecía proxenetismo. No, ya tal como lo vendieron, lo parecía. Yo ya me creo todo, ¿eh? O sea, que no demos ideas porque ya hay alguno que pone un puticanis de esos. De aquí a que sustituyan los anuncios de contactos, los de chicas y chicos, por perros y perras, Sí. va un paso. No, y está a ver claro. qué dicen luego, cómo lo regulan. Sí. Nacho, gracias por todo. Ya está la dirección Gracias. electrónica de Nacho Sierra. Por cierto, y hay gente que nos pide, por favor, que digamos cómo podemos adiestrar un perro y también cómo podemos nosotros demostrar nuestro poder, nuestra jerarquía. Eso lo hicimos hace un Sí, par de semanas. sí. Búscate en nuestra web porque eso está. En efecto, eso lo hicimos con un muñeco que Con el traje además. peluche. Exacto, un muñeco peluche, entonces buscar en la web y ahí viene el proceso de dominación. Porque, ojo, el cachorro que con 3 o 4 meses muerde a los dueños, hay que atajar este problema ya. Ya. Ya, porque es muy peligroso.